Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios los bendiga, hermanos. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie sin dilatar más el tiempo. Vamos a ir, pues, como lo estamos haciendo todos los jueves, estudiando la carta a los Efesios. Ya hemos llegado a la altura del capítulo 6. El jueves anterior estuvimos estudiando pues los servidores de Dios o los siervos de Dios y llegamos pues hasta el versículo 9, por lo cual hoy corresponde leer desde el versículo 10 ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta allí vamos a dejar la lectura. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias por tus maravillas, por tu bondad, por todo lo bueno que has sido durante este día. Señor, tú has mostrado tu misericordia, has mostrado tu gracia en nuestras vidas, has mostrado tu favor, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y también a aquellos que no han podido estar acá por alguna razón. Señor, te clamamos a que tú les visites y que todos aquellos que estén escuchando este mensaje acá y a través de la radio, que puedan ser edificados, que puedan ser llenos de ti, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, y que, Señor, cada día podamos caminar pues en la vida cristiana siempre, Señor, siéndote fiel a ti, agradándote a ti y glorificando tu santo nombre. Señor, ayúdanos a poder luchar contra todo lo que hay en esta tierra, Señor, para poder ser firmes, para poder estar, Señor, con un espíritu de valentía, Dios, de poder, de dominio propio. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros para poder, Señor, vencer al enemigo y vencer todas las tentaciones que hay, Señor, y que nos enfrentamos cada día. Señor, te clamo para que nos des esa fortaleza, Dios, para que nos des el espíritu de valentía y que tú puedas animar a aquel que está desanimado, que tu palabra hoy, Señor, nos confronte para restaurar a todos aquellos que se ha perdido, Señor, que puedan, Señor, creer a tu palabra y venir a ti, Señor, los que han de ser salvos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén. Tome su asiento, hermanos. Bien, ya estamos pues ya en lo que es la recta final ya de la carta a los Efesios. Ya pues faltan alrededor quizás de unos 3 temas, o primero Dios que sean 2 o lo que nos tardemos, ¿verdad? Pero no, el objetivo no es ir corriendo, porque la palabra de Dios pues tiene mucha bendición para nosotros y pues hay que disfrutar lo que son los estudios, estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad pues vamos a hablar sobre el tema fortaleceos en el poder de Dios, que nos fortalezcamos en el poder de Dios. En primer lugar, hermanos, el jueves anterior estuvimos hablando pues, o finalizando mejor dicho, aquellos consejos prácticos que les mencionaba. Ya tocamos el tema de la familia explícitamente, de los padres, de los hijos, de los siervos.
hemos hablado de el matrimonio, que eran consejos de la vida práctica que tenían el objetivo pues de hablarnos a la iglesia para que estemos unidos, para que la familia esté unida, para que la iglesia esté unida y para que todos estemos unidos juntamente con Cristo Jesús. Y le menciono esto porque ese es el mensaje central de toda la carta a los Efesios. Yo se los he venido recalcando muchas veces en los temas que hemos estado estudiando, que todo va enfocado a eso, eso es el propósito de esta carta. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 10. Allí dice la palabra de Dios que el propósito del Señor, el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces hemos hablado ya de todos estos temas que van bajo esa misma idea. Y esa unidad, ya la explicamos, que consiste en la unidad de la iglesia, que de judíos y de griegos y de gentiles se ha formado un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor, y que toda la iglesia pues forma parte del cuerpo de Cristo. Hicimos esa analogía que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y también se le aconsejaba a los maridos a que también deberían de ejercer esa autoridad y liderazgo en el hogar, porque el marido es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Entonces hemos hablado de estos temas que van encausados, les repito, bajo el propósito central de todo, que es reunir todas las cosas en Cristo. Le menciono esto porque ahora vamos a entrar en un pasaje donde se va a hablar pues de los espíritus malignos o los espíritus inmundos, a los cuales nosotros pues los conocemos como los demonios o los ángeles caídos, y allí se les dan varios títulos que ya acabamos de leer. Pero si se menciona esto de los espíritus inmundos, de los demonios, es porque ahora lo que se está diciendo, ya finalizando, Pablo lo que quiere hacer es decir, bueno, hemos hablado ya, hemos dado los argumentos de la unidad, pero debemos estar conscientes de que hay un enemigo y que el enemigo quiere hacer lo contrario a esta unidad. ¿Y qué es lo contrario a la unidad? Lo contrario es la división. Y muchas iglesias, muchas congregaciones han pasado por divisiones. ¿Y quién es el responsable de todas esas divisiones? Pues allí obró Satanás, obró en el corazón de muchos hombres, obró en el corazón de personas, les minó su corazón al punto de llegar a la inconformidad, al punto de llegar a pues querer ellos tomar pues la autoridad, querer estar al frente, y todos esos sentimientos que llegaron al corazón de esos hombres pues han sido obra de Satanás. Ellos le dieron la entrada a Satanás, no se dieron cuenta de que estaban siendo utilizados por el diablo para dividir el cuerpo de Cristo. Y ese, hermanos, es un pecado tremendo, porque es un gran pecado el dividir el cuerpo de Cristo. Porque si el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, aquel que divide el cuerpo de Cristo lo que está haciendo es atentando contra el mismo Señor Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y los que dividen el cuerpo del Señor, que es la iglesia, están cometiendo un pecado terrible. Están atentando contra la iglesia del Señor, contra el cuerpo de Cristo, por lo cual esas divisiones y esas separaciones de hermanos que se alejan o que quieren ellos llevarse a un grupo de personas, lo que están haciendo es dividiendo el cuerpo de Cristo. Y esa obra es de Satanás, esa obra es del maligno. Entonces lo que Satanás quiere, o su propósito, es dividir a la iglesia. Si el propósito de Dios es unir, lo contrario de la unión es la división. Y por eso es lo que hoy viene Pablo a mencionar, de que todos debemos tener conciencia de contra quién luchamos.
como lo hemos leído allí, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice, no es contra cosas que podemos ver, sino son contra espíritus, los cuales no podemos ver con nuestros ojos humanos, pero que sí existen. El hecho de que que estos espíritus no los podamos ver así con nuestros ojos humanos quiere decir que no existan. Entonces, eso es lo que va a decir, hay una guerra. Y sabe la artimaña de Satanás, porque ahí se menciona que tiene artimañas, que tiene mañas Satanás. Pues una de las mayores artimañas que él usa es hacerle creer al cristiano de que no tiene que luchar contra él. Porque hay cristianos que cuando escuchan hablar de temas de los demonios, de Satanás, de esta lucha, lo que hacen es mejor ignorar ese punto. ¿Por qué? Porque les entra miedo, les entra temor y dicen, no, a mí me da miedo hablar de ese tema. Entonces lo ignora y no lucha contra esas huestes de maldad. Entonces eso es lo que hace Satanás en los cristianos, hacerles creer de que no tiene por qué luchar contra eso. No tiene que esforzarse, no tiene que usted orar para liberar a las personas que están siendo, en casos quizás poseídas o estorbadas o influenciadas por las huestes de maldad. Entonces, hoy en día la iglesia, de alguna manera, se está como haciendo o pensando de que eso no es real, que eso era de antes, de que sí, antes se escuchaba eso de los endemoniados, pero hoy ya no se escucha tanto de los endemoniados, sino que todo se le está atribuyendo a enfermedades mentales, como cuestiones psiquiátricas, cuestión de las personas que se les llama que se han enloquecido. Pero todas esas enfermedades sí tienen que ver lógicamente con un tema de su mente, pero también muchas de ellas están siendo estorbadas, influenciadas por Satanás. Pero esa idea, que es lo que hoy hay en el mundo, de que no, esa persona lo que tiene es un problema de su mente, es un problema nervioso o explota rápido, y se le están atribuyendo a otras cosas y no se le está dando el sentido de que es una lucha que todos tenemos contra las huestes de maldad. Y por eso es que es necesario recordar que hay una lucha contra algo que no es algo que vemos, no algo que sentimos. Entonces, lo que leímos dice, el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Allí se ha utilizado esta expresión, por lo demás, hermanos. Esa expresión lo que nos indica es que ya está entrando a la recta final de todo el argumento que ha explicado. Por lo demás, lo que significa es, ya se explicaron todos la doctrina, se explicó todos los argumentos de la unidad, se ha explicado. Entonces ahora ya entramos ya pues a la recta final de todo lo que pues se ha hablado, y pues va a dar inicio a ese último, digamos, pasaje. Y al final lo único que va a faltar es pues la despedida o el saludo final que se va a dar en la carta, ¿verdad? Porque pues así era la estructura de las cartas. Siempre inicia un saludo, a quién va dirigido, va el contenido, y al final pues se da unos saludos, una despedida. Y también pues se pide, en algunas cartas hasta se pide oración, o se pide que ayuden a alguien, y hay peticiones también en las cartas. Pero en este pasaje ya estamos entrando a la recta final. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está diciendo de que debemos fortalecernos en Dios y en el poder de la fuerza de Dios. No está diciendo fortalezcanse con su fuerza. No, dice fortalezcanse con la fuerza del Señor, de Él, de su fuerza, dice. ¿Por qué está diciendo que nos fortalezcamos en el Señor?
por lo que va a decir luego de esa lucha que hay. Entonces, para poder vencer a las huestes de maldad, a Satanás, a los espíritus inmundos, hay que fortalecerse en el Señor. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Es una pregunta que le vamos a ir dando respuesta. Dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces dice que para poder estar firmes hay que vestirse de la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura de Dios? En primer lugar está diciendo armadura de Dios. No dice que nosotros tomemos armas nuestras, que hagamos ciertas cosas porque esa va a ser un arma. No, dice que nos vistamos del arma de Dios. ¿Y cuál es esa arma de Dios? Más abajo vamos a ir viendo a detalle pues en qué consiste esa armadura de Dios. Ahí se menciona más abajo, solo lo vamos a ver así rápidamente y luego lo vamos a explicar más a fondo. Por ejemplo, menciona el versículo 14, dice estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí se menciona en qué consiste la armadura de Dios. Pero esta armadura de Dios, muchos la han asimilado con lo que era la armadura de un soldado romano. Si usted ha leído este pasaje o ha visto ilustraciones de cómo se ilustra este pasaje, usted va a encontrar dibujos como un soldado romano que tenía un casco como que era escoba. Va a encontrar a alguien que tiene una coraza así de hierro, de metal, que tiene una capa roja, y así se ilustra, ¿verdad? En realidad allí esta armadura de Dios no está tomada en base a este soldado romano, sino que eso tiene otro trasfondo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a ver allí. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 59. Este capítulo 59 pues hace un relato primero del pueblo de Dios, que algunos se han apartado y así, pero ya siguiendo en la lectura, en el versículo ya 16 dice, o desde el 15 se empieza a hablar de Dios, se empieza a hablar de Dios. Dice: la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció al derecho, y vio que había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Aquí viene lo importante en el versículo 17. Dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, dice. Entonces allí podemos ver de que ya se está haciendo mención de lo que es la armadura de Dios, porque ahí dice: se vistió, dice, de justicia se vistió como coraza, dice. O sea, se está mencionando la coraza de justicia. Y en Efesios, uno de los elementos que se menciona precisamente es ese, la coraza de justicia. También en Isaías se ha mencionado de que con yelmo de salvación en su cabeza, dice. Y también en Efesios se menciona el yelmo de la salvación. El yelmo era una especie de algo que se cubre la cabeza.
y lo que más se asemeja a eso es un casco que cubre la cabeza. Entonces ese era el yelmo de la salvación. Entonces vemos acá de que esta armadura de Dios ya está pues escrita en el Antiguo Testamento, y hay otros pasajes que hablan también de lo que era el apresto del Evangelio de la paz, porque también es otro elemento que se menciona, porque esto del apresto, o que es el calzado del Evangelio de la paz, es todos aquellos que se encargan de anunciar el Evangelio de Jesucristo, y muchas personas lo han hecho. Y si vemos los evangelios, ahí nos vamos a dar cuenta de que todos aquellos que anunciaban el Evangelio se convertían en aquellos que anunciaban el Evangelio de paz, traía paz. El Evangelio es una buena noticia o nueva noticia. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces todos aquellos que anuncian el Evangelio se convierten en los pacificadores, los que anuncian la paz, y se visten o se calzan, mejor dicho, del apresto, que es el Evangelio de la paz, que anuncian la paz. Y anunciar la paz significa anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio. Entonces nos podemos dar cuenta de que no se está haciendo referencia ahí pues a las características de un soldado romano, sino que ya desde muy antes, desde el libro de Isaías, que fue mucho antes, muchos años antes, ya se había mencionado en qué consistía esa armadura de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, más a detallado. Solamente quería mencionar ese punto de que, como hemos leído, que nos pongamos o nos vistamos de la armadura de Dios. Dice, para estar firmes hay que tener puesta pues la armadura de Dios. Y después va a explicar. Y luego dice el versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra pues principados, contra huestes de maldad. Y ahí menciona más que todo se resume, hermanos, a los espíritus inmundos, a lo que más comúnmente se conocen como los demonios. Entonces está diciendo, tengan conciencia de que existen, porque si alguien piensa que no existe o que lo ve de menos al diablo, entonces esa persona no está siendo consciente de que Satanás lo está influenciando, de que hay una oposición. Ya vamos a ver cuál es la obra de Satanás. Bueno, vamos a centrar a eso. ¿Qué es lo que hace Satanás contra la iglesia? ¿Qué es lo que él obra? ¿Cuál es su obra contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia? Pues lo que hace Satanás, en primer lugar, es tentar. Satanás, él es el tentador. Él pues llegó a un punto donde también tentó al Señor Jesucristo. Entonces la primera obra, digamos, que Satanás hace con pues sus demonios, la obra de Satanás es la tentación. ¿La tentación para qué? ¿O sobre qué? La tentación para el mal, para el pecado, para caer o vivir bajo eso del pecado. Entonces esa es la primera obra que hace Satanás, la tentación. En su casa puede leer Mateo capítulo 15, 19, también Mateo capítulo 4 versículo 1 y primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, que se nos habla pues de que Satanás es el que tienta y que pone esas tentaciones para los hijos de Dios, para que los hijos de Dios pues caigan o que estén en pecado. Es una obra de Satanás, la tentación. Entonces en eso de la tentación todos vamos a pasar por eso. Nadie se salva de eso, nadie se salva de ser tentado. Entonces si nosotros sabemos de que Satanás lo que quiere es tentarnos para que fallemos, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vestirnos de la armadura de Dios para no ceder a esa tentación que es la obra de Satanás. ¿En qué nos va a tentar Satanás? Lógicamente lo va a tentar en
en su debilidad, en aquellas cosas que quizás le atraen más a usted. Si a usted no le atrae cosas así de la riqueza, del dinero, no va a ser tentado en esa área, porque es fácil que usted venza esa tentación. Pero si se le es difícil ya la atracción sexual sobre una persona que no es su esposo o su esposa, si es ese punto su debilidad, entonces allí será tentado. ¿Qué más? Si su debilidad es que rápido se desanima, que rápido es cambiante en su estado de ánimo, que ciertas cosas le hacen ya no querer seguir en la vida cristiana, o que escucha comentarios y eso la debilitan o lo debilitan, entonces va a venir Satanás y más cosas va a decir Satanás que la hagan sentir mal, que lo hagan sentir mal. Y esa es la tentación del enemigo, la tentación de Satanás, que va a querer desanimarle, va a querer que usted esté allí triste, que piensen que en lo que dijo el hermano, en lo que dijo la hermana, y va a entrar en su corazón cierto resentimiento. Y si usted deja que Satanás le mine su corazón y sus pensamientos con esas cosas, si no lucha contra eso, pues va a caer y de repente va a decir: ya no quiero estar en la iglesia, mejor me voy a ir, mejor me voy a dedicar a esto, mejor voy a hacer esto, mejor voy a hacer lo otro, mejor me voy a dedicar a mi familia. ¿Pero por qué? Porque Satanás está allí siempre. Y la lucha, hermanos y hermanas, repito, no es contra los demás hermanos, no es contra el vecino, no es contra cualquier persona, sino es contra Satanás. Satanás es el que pone esas palabras a las personas para que quieran dañar a otros. Satanás es el acusador. Entonces usted no vea a esa persona, sino que detrás de esa persona está Satanás, y él es el enemigo. Contra él debemos de luchar. Entonces lo primero es eso, tentaciones. Segundo, lo que Satanás hace es oponerse a la obra de Dios. La oposición. Satanás lo que hace pues es resistir ¿a qué? A la obra del evangelio. Eso es lo que hace Satanás, oponerse a que nosotros pues anunciemos el evangelio, a que se salga a evangelizar. Pues eso es lo que pasa, de que Satanás va a hacer de alguna manera para que nosotros no anunciemos el evangelio de Jesucristo, porque esa es la oposición de Satanás, de que no se conviertan las personas a Cristo, sino que lo que Satanás hace es decirle a las personas, hacerles creer de que ellos son pecadores, que son malos, que Dios no los va a perdonar, de que están allí en esa vida y que no pueden salir de allí, y que si esa persona intenta hacer las cosas bien, intenta llegar al Señor, pues siempre va a poner tropiezos para que esa persona no llegue a los pies del Señor Jesús. Entonces esa es la oposición de Satanás. También pues una oposición de ir en contra del evangelio, de decirle a los cristianos, pues lo que ustedes están haciendo es perdiendo su tiempo. Ustedes están perdiendo su tiempo en lugar de hacer algo de provecho, dicen las personas, y van en contra de la obra que se hace del evangelio. Y las personas siempre van a estar con ese pensamiento, pero esa oposición viene por parte de Satanás, que quiere detener el avance del evangelio. ¿Por qué no crecen muchas congregaciones? ¿Por qué no crecen estas iglesias? ¿Por qué? Por la oposición de Satanás, que hace que las personas pues no lleguen a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Levantar murmuraciones, chambres y cosas así de lo que sucede en cierto lugar, y para que las personas que no son de allí, ellos también se enteran de ciertos rumores, de ciertas cosas, y entonces ya piensan las personas: no, a esa iglesia no voy a ir, porque allí se escucha de que alguien le quitó la mujer a otro, se escucha de que los pastores se roban el dinero, se escucha de que
ahí son bien cuadrados, ¿no? Que señalan los errores de las personas y así, ¿verdad? Entonces, todas estas frases que le estoy mencionando son las que opinan allá afuera de las iglesias. Y esa es oposición también de Satanás. Y ya no digamos ya cuestiones ya meramente de personas poseídas, porque esa es otra obra que hace Satanás. Las posesiones tienen lugar cuando uno o más demonios entran en el cuerpo de una persona para poseerla, y cuando la posee un demonio a una persona, pues la ha dominado de un punto de que esa persona no tiene voluntad propia, no hace lo que él quiere hacer, sino que está bajo el dominio de un demonio o de muchos, porque pueden ser muchos, sino aquel endemoniado que tenía mil espíritus inmundos, el que le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio contestó, Legión. Entonces eso es lo que significa de que habían 1000 en una persona, en una sola persona. Entonces pueden haber muchos demonios poseyendo a una persona o simplemente uno solo. Entonces esa es una oposición más grande todavía de las personas poseídas, de que alguien sea poseída por un espíritu inmundo. Y cuando sucede eso, que una persona es poseída por un espíritu inmundo, eso pues hay que reprenderlo, y se reprende en el nombre de Cristo Jesús, que declarando de que la sangre de Cristo tiene el poder para libertar a esa persona y mandar al espíritu a que salga de ese cuerpo, a que lo abandone. Y eso se hace, hermanos, cuando tenemos la vestidura o la armadura de Dios. Cuando tenemos la armadura de Dios, podemos vencer la obra de Satanás. Si uno de los elementos de la armadura de Dios dice que es la justicia, o sea, la coraza de justicia, entonces si usted vive una vida de justicia, es decir, una vida de que busca santificarse, busca la presencia del Señor, y de que emite juicios justos, y de que ve por la necesidad de los demás, si usted hace eso, esa es su arma. Esa es su arma contra Satanás, porque Satanás no va a tener de qué acusarlo, porque usted tiene la justicia en su vida, practica la justicia. Entonces, si practica la justicia, Satanás no puede acusarlo, no puede señalarle errores. Pero ¿qué pasa si somos personas o cristianos de que a veces sí estamos bien, estamos firmes, pero otras veces pues cometemos ciertos pecados sabiendo de que está mal, y se cometen, y luego llega otra vez y se arrepiente, y luego otra vez? Entonces ser inconstante, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Utilizar eso en contra de nosotros, y le va a empezar a señalar, no, si yo conozco que hiciste esto, hiciste aquello, tú engañas a la iglesia, engañas al pastor, porque allá afuera haces esto, haces lo otro. Entonces esa va a ser una acusación de Satanás. Entonces no va a poder cómo contrarrestar esa acusación si no se vive una vida de justicia. Y luego pues los demás elementos, la fe, el escudo de la fe, dice, que podás apagar los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego son todos esos pensamientos que quiere meter Satanás, esas cosas que quiere poner, o palabras o ofensas que Satanás quiere hacer, son los dardos de fuego del maligno. Pero ¿cómo se contrarresta eso? Con el escudo de la fe, es decir, creyendo totalmente en Dios, y de esa fe nadie lo mueve, nadie la mueve. Entonces de esa verdad usted se aferra, y eso sirve de escudo contra los dardos del maligno. Entonces cada elemento lo que hay que hacer es tomarlo, vestirnos, ponernos la armadura de Dios. ¿Y cómo se hace? En nuestra vida diaria, ahí es donde se hace. Por ejemplo, lo de la justicia. Entonces esas son las oposiciones de Satanás, de los demonios, en las tentaciones, las oposiciones, las posesiones, y también
influencias. Estas se producen cuando Satanás llena el corazón de los hombres hasta el punto de la obsesión. Y como base para eso, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. También el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Ahí se lo menciono para que son ejemplos de esas influencias que Satanás hace en el corazón, dice, que quiere llenar el corazón de las personas. ¿Para qué? Para que se resientan, para que se desanimen, para que vayan en contra. Y cuando personas, no digamos pastores o predicadores, si se llenan su corazón, se dejan llenar por esas influencias de Satanás, entonces ahí es donde ocurren las divisiones. Ahí es donde el corazón de estos hombres o ministros pues hacen esas divisiones. Cuando esas personas se dejan llenar por influencias, se dejan llenar su corazón por influencias de Satanás, ahí es donde ocurre eso. Entonces estas son las obras de Satanás y hay que saber de que contra eso es lo que luchamos. Ahora, para ir entrando también a siempre siguiendo este tema de que existen, y una prueba clara pues es el mismo Satanás, que pues él fue creado pues por Dios, lógicamente. Satanás fue creado por Dios y fue hecho pues perfecto. Dice el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, nos dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Todo eso hablando de Satanás. También el libro de Ezequiel nos habla de cómo él pues fue creado, pero ya por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Pero Satanás fue creado por Dios y en él pues se originó el pecado. ¿Dónde fue eso? Pues allá en el tercer cielo. Allá fue donde ocurrió el origen del pecado. ¿En quién? En Satanás. Y su pecado pues consiste en tres aspectos: el orgullo, la soberbia, la envidia, porque quería ser como Dios. Entonces Satanás, pues en él se originó el pecado, y como él pues quería ser como Dios, fue echado del cielo. ¿Y a dónde fue echado Satanás? Dice la palabra de Dios que fue echado a la tierra, aquí. Cuando leemos el principio del Génesis, dice que se menciona el gran abismo, la faz del abismo menciona. ¿Cómo se originó ese abismo, ese gran agujero enorme en la tierra que estaba en ese momento? Ocurrió cuando fue lanzado Satanás del cielo a la tierra. Y no fue él solo, sino que, como lo dice también Apocalipsis, cuando se habla de aquel dragón, se menciona el dragón que tenía una cola enorme y dice que arrastró, dice, la tercera parte de las estrellas, haciendo referencia a que
que arrastró Satanás a la tercera parte de los ángeles. Entonces, esta tercera parte de los ángeles son los que llamamos ángeles caídos o demonios, o lo que menciona aquí Efesios, las huestes de maldad, todo lo que ahí dice, principados. Ellos son esa tercera parte de los ángeles que Dios creó. Entonces Satanás los arrastró y fueron lanzados a la tierra, a ese gran abismo. Y también si usted ha leído la carta de Judas, la carta de Judas solo tiene un capítulo, y el versículo 6, oiga lo que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice. Oiga, dice, de esa tercera parte de los ángeles que arrastró Satanás, hay una parte que está prisionera, y serán soltados, dice, ¿cuándo? Dice, para el juicio del gran día. Cuando si usted lee el reino de los 1000 años, dice que al finalizar ese periodo de los 1000 años, del reino de los 1000 años, esos 1000 años va a estar apresado Satanás. ¿Junto con quiénes? Con los otros que han estado apresados durante muchos años, no se sabe cuánto, infinidad, y que serán soltados, y que cuando Satanás sea soltado de esas cadenas, que va a pasar, dice que va a engañar a muchos, y dice aún a los escogidos, dice, aún a personas después de ese tiempo. Entonces hay una parte en la actualidad que está prisionera. ¿Dónde está prisionera? En ese gran abismo. ¿Y dónde está ese gran abismo? Pues está en la tierra, aquí en la tierra, en lo más profundo de la tierra. No sabemos en sí a dónde, porque el ser humano pues ha evolucionado mucho en cuestiones de tecnología y todo, pero el ser humano no ha sido capaz de llegar al centro de la tierra. El ser humano no ha sido capaz de eso, porque allá hay un calor tremendo que no hay dispositivo ni nada que pueda llegar hasta allá, porque es muy caliente el centro de la tierra. Entonces probablemente esté allí, no lo sabemos. Probablemente sea también en la profundidad del océano. También el hombre no ha sido capaz de llegar a lo más profundo del mar. Se conoce mucho de ciertas profundidades, pero lo total, el máximo de lo profundo, el ser humano no ha llegado. Entonces es probable de que pueda ser allí también ese gran abismo donde están prisioneros esa parte de los demonios, y que serán libertados. ¿Para qué? Para ese juicio del Señor, como lo dice aquí Judas. También se menciona eso mismo en Apocalipsis capítulo 9. En Apocalipsis capítulo 9, y desde el primer versículo se nos habla del quinto ángel. Dice, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo, dice, del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, dice. ¿A quiénes se hace referencia allí? A esos demonios que están apresados en el abismo, hasta que llegue este ángel, que así va a ser enviado por Dios, a que llegue a abrir las puertas de ese gran abismo. Y dice que ahí sale humo, dice.
¿Por qué? Porque allá adentro hay pues bestias feroces esperando salir para exterminar a lo que va a quedar de la tierra. Entonces, eso es la conciencia que debemos tener todos los cristianos. Por eso lo menciona Efesios. Por eso dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esto que les he estado mencionando. Es una realidad. Entonces, si no somos conscientes, esa es una obra de Satanás. El que estemos dormidos, el que ignoremos, el que digamos, no, es que eso no lo entiendo, el que se diga, no, eso es para otros, eso no es para mí, es otra persona que esté capacitada, es la que puede hacer. Entonces, si se mantiene así la iglesia, eso es lo mejor para Satanás. Y para ir terminando, porque pues ya se nos acabó el tiempo, no logramos avanzar más, pero para ir ya finalizando, solamente resta decir de que Satanás, como lo dice también la Biblia, él dice que se viste como ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? De que las personas, fíjese que eso es curioso, de que si alguien va a dibujar, si alguien le dice a usted, dibuje al diablo, ¿cómo es el diablo? Entonces, rápidamente las personas vienen y dicen, yo me imagino con cachos, me lo imagino que es de color rojo, me lo imagino que es que tiene una gran cola, me imagino que tiene un como tenedor grande, no sé, que tiene eso, me lo imagino así. En realidad, hermanos, ese es solo un pensamiento humano. Pero Satanás, hermanos, no va a llegar de esa forma. No se le va a presentar de una forma así fea, horrible. No, dice la palabra que se viste, dice como ángel de luz. O sea, que Satanás le va a llegar hablando bonito. Le va a decir, no, hermana, todavía está joven, le va a decir. Todavía. Sí, es cierto que ya se divorció y todo, pero todavía puede y esto. Y va a llegar Satanás queriéndole pues decir cosas con engaño, haciéndole sentir de que no, que en la iglesia la están obligando a que esté sola y todo eso. Entonces eso va a usar Satanás y va a llegar de una forma pues bonita. Un hombre le va a llegar, un hombre quizás guapo, va a decir que tiene carro y todo, o una mujer bonita, una mujer que sea de buen aspecto, alta y todo, y que le va a querer atender bien allá en el trabajo. De repente, si la hermana le pone desayuno o almuerzo al esposo, no se lo comió porque allá en la empresa hay otra diabla que también le lleva comida, ¿verdad? Hay otra que le está y quizás le cocina mejor, ¿verdad? Y quiere pues meter allí el meollo, ¿verdad? En la relación, en el matrimonio. Entonces Satanás, hermanos, va a llegar así de una forma quizás muy apetecible. La tentación de Satanás llega seduciendo, porque eso es la tentación, es una seducción. La tentación seduce al punto de que si se deja seducir, su corazón se llenará de obsesión y va a querer hacer eso. Va a querer actuar, va a querer hacerlo. No va a dormir pensando en eso, en lo que en el ofrecimiento que Satanás le ha hecho. Entonces hay que tener conciencia y estar firmes, dice la palabra de Dios. Fortaleceos en su fuerza, en la fuerza de Dios, no en la suya. Nosotros somos débiles, pero hay que fortalecernos en la fuerza de Dios y vestirnos de la armadura de Dios para que podamos vencer a Satanás, para que podamos resistir al diablo y que él no siga con esa obra maligna. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche damos gracias por tu palabra, por este estudio, Señor, de que tú pues nos estás hablando claramente
para que estemos alerta y seamos conscientes de que nuestra lucha no es contra los hermanos, no es contra las personas de esta tierra.